primer lugar, disculpar tanto a Manuel Gutiérrez Aragón como a Gabino Diego, que tenía ya su billete desde Alicante, el pobrecillo, para venir y a ambos se les ha complicado las cosas. No obstante, gracias a la hermana de Manuel Gutiérrez Aragón, que nos acompaña, como también nos acompaña Ana, la hermana de Gabino Diego, pasiega de pro, por cierto. Y bueno, pues gracias a todos por venir. Desde luego, es una pena que haya gente que no ha podido entrar, y así que gracias también incluso a los que no han podido entrar. Y bueno, vamos a dar comienzo a este acto. Voy a ceder la palabra a Raúl, que nos hará una breve introducción, y después pues iremos ya conversando todos juntos. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Es un placer ver el salón de actos de la biblioteca lleno, y como ha dicho Javier, una pena que hay mucha gente esperando a entrar, pero por cuestiones de seguridad no se puede acceder ni estar en pie en la sala, así que disculpar, como ha dicho, a Gabino, que era el mayor interesado en estar aquí, pero por cambios de programación en sus ciclos de representaciones no ha podido venir. Y también disculpar al consejero de Cultura, que también estaba muy interesado en participar, a Luis Martínez Abad, pero él está de baja y lógicamente no puede asistir. Iba a venir en su lugar la directora general de Cultura, Eva Guillermina Fernández, y también casualmente, tras un viaje de una semana que había estado fuera de España, pues se ha sentido bastante mal y también ha tenido que coger la baja y no puede asistir al acto. Pero bueno, lo importante es que estéis todos vosotros, y sobre todo lo importante que hoy es un día dedicado en homenaje al doctor Madrazo, que es el personaje y el artista, digamos, de la sesión de hoy. En la mesa estamos un poco, bueno, yo no me he presentado, disculpa, soy Raúl Reyes, el editor del libro que vamos a presentar hoy, del comisario de la exposición que tenéis abajo, que si luego andamos bien de tiempo podemos hacer una pequeña visita guiada a la gente que le apetezca. A mi lado está Javier Gómez Arroyo, el autor principal del libro, que ya bueno, todos conocéis. A mi izquierda está Chema Prieto, que es el autor de las fotografías, los montajes fotográficos que acompañan al texto de Javier, y también hay varias fotos suyas en la exposición de abajo. Eduardo Frechilla, que es psicólogo y también ha hecho un estudio un poco que forma parte del libro y que trata de pues aclarar un poco esa personalidad tan compleja que tenía el doctor. Y a la izquierda está José Francisco Díaz, gerente de la Fundación Martínez de Valecilla, también colaborador en el libro, y que bueno, también ha hecho un estudio específico un poco sobre la trayectoria médica del doctor y esas cosas. Entonces, yo creo que más que nada empezamos ya con el acto. Empiezas tú, Javier, y vamos dando luego paso a los demás. Muy bien, pues nada, para resumir, porque con tanto interventor vamos a tener que resumir. Bueno, este proyecto nace gracias a Chema y a Raúl, principalmente, que vinieron de visita a Vega de Pas, y hombre, yo la verdad creo que soy un buen anfitrión, tan buen anfitrión que al fin les metí en esta embaucada sobre el libro. Chema, que venía a hacer unas fotografías concretamente del busto que Daniel Alegre, el gran escultor cántabro, había hecho al doctor Madrazo, pues aprovechando le enseñé la casa, le enseñé las ruinas que todavía quedan de la finca del doctor Madrazo, donde fundó en 1894 su primer sanatorio quirúrgico, la casa donde luego él vivió. La que ha comprado el gobierno es la casa natal, que está en la plaza, y donde también fundó las escuelas, que ya iremos desgranando poco a poco este sentido. Bien, cuando sale la oportunidad de hacer el libro, pues hombre, obligadamente uno tira de los amigos para que le hagan el prólogo, le hagan la introducción, y estaba encantado que Manolo Gutiérrez Aragón se veía obligado, porque claro, un gran conocedor de lo que es la tierra pasiega y sobre todo un gran admirador de los pasiegos, que incluso rodó la película de La vida que te espera, e incluso algunas imágenes de La mitad del cielo, y ya le dije, rápidamente se prestó y nos hace este maravilloso prólogo.
Y también pues agradecer a Gabino Diego. Gabino Diego además ese ya sí que era más que obligado, por muchas razones, ¿no? La primera por ser de oriundo del Valle del Pas, ser pasiego. Daros cuenta que su bisabuelo, Francisco Diego Madrazo y Ortiz, que fue un hombre que salió de Vega de Pas, nacido en 1872, y salió de Vega de Pas sin saber leer ni escribir, y llegó a ser la segunda fortuna más grande que hubo en Cuba a finales del siglo XIX, e incluso fundó un periódico, el periódico La Correspondencia, que es un referente dentro del mundo periodístico cienfueguero, ¿no? De la ciudad de Cienfuegos. Donó el acueducto La Jicotea y tal. Bueno, estas razones, desde su bisabuelo para atrás, todos los ancestros de Gabino Diego lo son, pero es que además Gabino Diego, en realidad el apellido de Gabino Diego es Gabino Diego Madrazo, es decir, procede de la estirpe de este gran médico y cirujano que homenajeamos hoy, homenajeamos en este libro, y luego además Gabino pues es un especialista en lo que es la fotografía contemporánea. Tiene una colección fantástica. Yo la última vez que tuve oportunidad de verla fue en Palencia, y entonces, claro, como el libro también incluye las maravillosas fotografías sugerentes y educativas de Chema Prieto, pues esa fue la razón de que Gabino Diego pues nos hiciera la introducción del libro. O sea, que se veía amarrado y obligado casi para hacer aparte de la amistad que me une con él desde hace años. En fin, el proyecto nace, como digo, de la mano de Raúl y de Chema Prieto principalmente, y es el homenaje a esta figura universal de la medicina, ya no solo nacional sino universal, que como sabéis pues nace en Vega de Pas en 1850. Él estudia allí en Vega de Pas en la escuela, rápidamente se da cuenta del problema de lo que sería la educación infantil, que él además le concedía una importancia supina, y después marcha a estudiar medicina a Valladolid el primer curso, completándolo después en Madrid, y sus inquietudes quirúrgicas, vamos a decirlo así, le llevan a estudiar en Alemania y en Francia. Rápidamente visita las famosas clínicas entonces de Bernabini y de Riquet, y se pone en contacto con los grandes de aquella época, como eran Claude Bernard, Joseph Lister, Pasteur, Ernst von Bergmann, con Richard von Waldman, que fue realmente quien inculcó lo que eran las técnicas asépticas de Lister y antisépticas de Pasteur, y a partir de entonces es cuando él, dentro de ese gusanillo que tenía por el tema de la educación, él quiere enseñar todas esas experiencias y todos esos conocimientos que ha adquirido de los grandes. Viene a España y presenta todos sus proyectos, lo mismo en la sanidad militar que después en la cátedra de patología quirúrgica. Pero fijaros lo que nos llega a decir, ¿no? Cuando expone la teoría microbiana, su teoría microbiana a los instructores de la época les sirve de una rechifla. Yo creo que no hay mayor disgusto que encima, él sabiendo que las técnicas que traía eran precisamente para salvar vidas, encima se rieron de él. Pero, como buen pasiego, no se amila, ¿no? Y es cuando funda entonces lo que es la clínica, una clínica privada en Madrid, en el café, encima, en un pisuco que había encima del Café Varela, en la calle Preciados, y es allí donde empieza a destacar, porque claro, rápidamente se extiende la voz por todo Madrid de que este hombre salva vidas. En fin, esa azarosa vida le va a llevar después, pues eso, a la cátedra de patología quirúrgica, en la cual se encuentra con los mismos problemas que se había encontrado en la sanidad militar. Como tenía dinero, que había ganado él mucho dinero, y luego además estaba casado con una mujer que también de raza gitana, pero cuyos padres se dedicaban al comercio de caballos árabes, era una mujer poderosa económicamente, pues es cuando dice que va a realizar esa clínica para demostrar, como efectivamente demostró, que las técnicas asépticas eran las que iban a salvar vida. Entonces la gente no se moría de lo que era propiamente la enfermedad que les operaban, sino que se morían de las infecciones
Entonces, eso es lo que le debemos a Madrazo, ¿no? La curación en el tema de la asepsia y de la antisepsia, es decir, la curación de las infecciones. De esto, por ejemplo, nos puede hablar un poco más extensamente José Francisco Díaz, ya que es un especialista médico, porque yo soy de esos que ven una aguja y cae redondo. Entonces, José Francisco, por favor, nos explicas un poco lo que es el camino de Madrazo dentro de este mundo de la medicina. Sí, muchas gracias, Javier. Buenas tardes, lo primero, y gracias a todos por estar aquí. Javier lo ha explicado muy bien, la importancia del doctor Madrazo en la medicina de su tiempo en España fue precisamente eso, la introducción de las nuevas técnicas de la asepsia y la antisepsia que había aprendido en su estancia tanto en Francia, con Pasteur, con Claude Bernard, como en Alemania. Trajo unas técnicas nuevas que chocaron mucho con lo que aquí se venía utilizando de manera tradicional en la medicina de aquel tiempo en nuestro país, y por eso despertó, como bien decías, pues rechazo y mucha suspicacia de sus nuevos métodos, porque chocaban, como digo, totalmente con lo que aquí se estaba haciendo. Aparte de estas técnicas que aquí no se utilizaban y que también pues daban sus complicaciones, como no, también Madrazo trajo la idea de que la medicina había que enseñarla de otra manera diferente a como se estaba haciendo en España. Él tenía las ideas que vio en Europa, de una medicina pues, con muchas más prácticas, una medicina con mucha más investigación, una medicina pues, de una manera distinta a la que se practicaba aquí, a la que se enseñaba aquí en España, que era mucho más teórica y con unas enseñanzas mucho más de cátedra y mucho menos de prácticas de estar haciendo pues, las investigaciones sobre los cadáveres o sobre las piezas anatómicas de los enfermos o de los fallecidos. Entonces, ese tipo de enseñanza médica universitaria que aquí no se hacía, pues también fue una novedad que él trajo aquí y que también al principio, pues lógicamente, suscitó bastantes reticencias entre los docentes, entre la clase universitaria y en general entre todo el establishment médico de su época, que, como bien decía Javier, le creó problemas en las cátedras donde estuvo, tanto en Barcelona como en Madrid. Aquella época del doctor Madrazo, cuando él estudió fuera de España y cuando él vino con esas nuevas técnicas a España, fue una época muy importante para la medicina del mundo, porque aquí en Europa era donde estaba despuntando las nuevas técnicas médicas, y no tenemos que olvidar que en muy poquitos años, entre 1850 y 1890, en Europa aparecieron grandes novedades que cambiaron totalmente el desarrollo de la medicina, como fue, aparte de la asepsia y la antisepsia, fue pues la aparición de la anestesia, por ejemplo, la aparición inicial de la radiología, la aparición de la hemostasia, las técnicas para poder cortar las hemorragias en las intervenciones quirúrgicas. Es decir, todo esto hizo que, como digo, en muy poquitos años, en poco más de una generación, cambiara y se desarrollara enormemente la medicina en Europa y que luego se trasladó a otros países, excepto quizá la anestesia, que la anestesia empezó en Europa pero se desarrolló más rápidamente en Estados Unidos, pero el resto de los avances médicos en aquel tiempo tuvieron lugar en Europa, y esto fue lo que tuvo la suerte de vivir en primera persona el doctor Madrazo y de aplicarlo luego a sus enseñanzas y a su práctica clínica en las clínicas que montó, primero en Vega de Paz, como decía Javier, y luego ya en la siguiente de Santander. Y por mi parte, luego podemos comentar algo más si queréis. Raúl quiere dar un inciso, que es que con tantas presentaciones y tanta gente, se me ha olvidado decir que, lógicamente, este libro es un libro coral que ha contado, aparte de las colaboraciones de los que estamos aquí, con el apoyo de varias instituciones, entre ellas pues, la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico del Gobierno de Cantabria, que ha colaborado en la edición, también el Centro de Estudios Montañeses, que ha participado también en ella, que está aquí representada por su presidente Antonio de los Bueyes y otros miembros del centro, y también tiene un apoyo especial del Colegio de Médicos de Cantabria, que su presidente ha asistido, pero no ha podido entrar porque tenemos el salón lleno. Simplemente quería dar las gracias a estas instituciones, porque sin ellas, lógicamente, el libro no hubiera visto la luz. Gracias, Raúl. José Francisco nos ha hablado de, pues ya no solamente las técnicas asépticas, sino también el tema de la hemostasia y sobre todo el tema de la anestesia, ¿no? Que uno de los principales precisamente fue Jane Simpson, que fijaros lo agradecida que estuvo la mujer
a la que operó por primera vez para un parto con anestesia, que esta mujer bautizó a su hija como Anestesia en vez de Anastasia. O sea que le debemos un nuevo nombre dentro del santoral, ¿no? Bien, Madrazo, aparte de ser un gran estudioso, desde luego la personalidad suya fue de rebeldía, ¿no? De hecho, en el libro, bueno, lo cuento todo, pero Manuel Oria Martínez Conde, cirujano, sobrino nieto del doctor Madrazo, que además quiero recordarle con emotividad, entre otras cosas porque fue el culpable de inculcarme a mí la pasión por su tío bisabuelo, que fue este gran cirujano que fue el doctor Madrazo, y a quien debemos la conservación de la inmensa mayoría del material que podéis ver en la exposición, habéis visto o luego la podréis ver, ¿no? Bueno, Manuel Oria Martínez Conde nos comentaba dentro de este pequeño perfil que trazó en un libro que se llamaba Homenaje al doctor Madrazo, nos hablaba de esa rebeldía, ¿no? De esa rebeldía de Madrazo, que además la tuvo desde pequeño, porque a Madrazo le mandaron a estudiar, después de la escuela de Vega de Paz, le mandaron a estudiar al colegio de los Escolapios de Villacarriedo, que ya sabéis que es un colegio donde han estudiado Ricardo León, donde Jesús Ibáñez, uno de los mejores sociólogos que hubo en España, por cierto, nacido en San Pedro del Romeral, estos pasivos como somos, Y luego también pues estudió mismamente Emilio Botín, en fin. Y él cuando se incorpora a este colegio, siendo nada, un crío de 10, 12 años, se escapa. O sea, fijaros, se escapa del colegio por la férrea disciplina que tenía y sobre todo porque él no entendía ese método de enseñanza memorístico, ¿no? De hecho, él cuando funda las escuelas en Vega de Paz en 1910, él sigue los planteamientos de Rousseau y sigue los planteamientos que también se había basado en Rousseau de Pestalozzi, ¿no? De hecho, en las escuelas, cuando las funda en 1900, realmente se inauguraron en 1909, pero no se abrieron hasta enero del 10, en el frontispicio de lo que son las propias escuelas pone el anagrama de las sátiras de Juvenal, ¿no? Del siglo I, II antes de Cristo, mens sana in corpore sano, ¿no? Él quería hay que entender mens sana in corpore sano, no tenemos que entenderlo como lo entendemos ahora por el tema de los Juegos Olímpicos, sino que en aquellos años, bueno, la frase realmente era debemos de rezar para obtener un cuerpo y una mente sana, Entonces, esa diatriba es la que tiene. Y sobre esta personalidad tan particular de Madrazo, ya no solamente en el hecho de la rebeldía, sino también, sobre todo, en el hecho de la constancia, porque todos los fracasos que tuvo al final consiguió que fueran logros. Sobre esto habla Eduardo Frechilla, psicólogo, que hace una descripción muy detallada de lo que sería la verdadera personalidad del doctor Madrazo a través, bueno, pues de lo que son las vivencias que ha tenido, que se plasman en este libro, y sobre todo, pues, de recortes de prensa y eso. Y Eduardo, en ese sentido, pues yo me gustaría preguntarle cómo ves realmente la personalidad de este gran científico que fue el doctor Madrazo. Gracias, Javier. Bueno, antes Raúl se ha referido a mi texto como un estudio. Un estudio lleva un proceso mucho mayor y esto sencillamente quiso ser, por lo menos inicialmente, una aproximación a la personalidad y a la persona. Y ahora te voy a devolver la pregunta. ¿Hay una personalidad prototípica? ¿Se oye bien? No, ¿Se oye bien? Igual es porque me ha cortado. ¿Hay una personalidad prototípica del pasivo? Sí, la hay. El paseo, mira, fíjate, Antolín Esperón en el año, allá por el 1838, por ahí, dejó plasmado que el pasivo no conoce ningún amo, ¿sabes? Entonces Madrazo mismamente no conocía ningún amo, ni conocía nadie que escuchaba a todos, cuidado, esto no quiere decir que Madrazo fuera un soberbio, escuchaba a todo el mundo, pero él era una persona de convicciones. Entonces, en este sentido, sí es verdad que el pasivo tiene ese carácter independiente, tiene ese carácter sobre todo de tesón. Fijaros también, en el año 1928,
en la revista Cantabria, que se publicaba en Cuba y en Argentina, la misma María Teresa de León, la gran escritora de la generación del 27, que además fue la primera esposa y el gran amor que tuvo el poeta Rafael Alberti, también lo decía, ¿no? Llegaba incluso, hablando del pasiego, ¿no? de lo importante que era el pasiego. Ella visitó Vera de Paz en cantidad de ocasiones, y de hecho participó en esa especie de salón literario que tenía la casa del ingeniero don Guzmán de la Vega, donde pasaban pues, desde Concha Espina, la condesa de Lleves, doña Carmen Muñoz Roca Tallada, que fue, como sabéis, una de las grandes historiadoras que ha tenido España, y mismamente María Teresa León lo decía, ¿no? Lo que es la importancia del paseo, ¿no? Y además añadía, en todas las ciudades hay una tienda El Pasiego. Y era cierto, ¿no? Fijaros, desde Cádiz, Málaga, sitios ya muy lejanos, Barcelona, cómo existía tienda de tejidos El Pasiego, bar El Pasiego, tienda de quincalla El Pasiego. Entonces sí que es verdad que existe una personalidad del Pasiego muy propia. Bueno, pues parece que el doctor Madrazo encaja bien en esta personalidad. Y yo, en esa primera intención de acercarme a esta personalidad, lo que intenté valorar primero es saber cómo sería ese perfil de personalidad, ¿no? Para los psicólogos, cuando queremos conocer la personalidad de alguien, lo que hacemos es aplicarle un test. Un test que suele ser un cuestionario de unas cuantas preguntas, suelen ser muchas, y sobre esas preguntas la persona va respondiendo y de ahí sacamos pues, una especie de perfil. Claro, de una persona que no está viva, lo que hemos tenido es que recopilar datos del escrito de Javier, de algunos de los escritos que he podido acceder del propio doctor, y con todos los peros del mundo, porque seguramente esto está todavía muy sesgado y porque además desconocemos posiblemente aspectos negativos o no conocidos de la vida del doctor, pues llegamos a establecer un pequeño perfil basado en este caso en el cuestionario de Cloninger, es el TCI revisado, son 240 y tantos ítems que lógicamente no se podían aplicar, entonces ha habido que hacer aquí mucha, digamos, inferencia, ¿no? Este test precisamente busca de la personalidad separar lo que es el temperamento del carácter. ¿Por qué elegí este test? Porque precisamente el propio doctor habla de temperamento y habla de carácter en sus escritos, sobre todo en pedagogía y eugenesia. Entonces me parecía muy apropiado utilizar esta misma prueba para definirle. Bueno, pues lo que nos sale aquí, lo podéis leer en el libro, es una mera descripción de más o menos cómo respondería él a esos parámetros que son 4 del temperamento y a esos otros 3 del carácter. Desde luego, donde parece que puntúa más alto precisamente es en algo que acaba de decir Javier, de la persistencia, la constancia, lo que le lleva a hacer intentos hasta llegar a conseguir los logros que él pretende. Y en este primer intento de acercarme a la personalidad, lo que ocurrió es que descubrí a la persona. Personalidad, persona. Y fue, la verdad, un descubrimiento, porque era un verdadero adelantado a su tiempo, en cuanto a la medicina y también en la vanguardia de la pedagogía de su época. Bien, ¿qué quería el doctor? Pues quería intentar conseguir casi, y yo creo que esto tiene que ver mucho con su experiencia en la ganadería de la zona. En la ganadería es de todo sabido que se junta un animal y otro animal buscando el mejor para hacer la reproducción y que la raza mejore, ¿verdad? Bueno, pues una de las cosas que quería el doctor precisamente era mejorar la raza a través de la eugenesia. Utiliza esta palabra es peligrosa, ¿verdad? Si hablamos de eugenesia y hablamos del holocausto, pues es complicado. Sin embargo, él lo hacía con la mejor intención del mundo y buscando precisamente algo que él veía y que igual era más desde el ámbito médico. Decía, hombre, si juntamos una persona enferma con otra persona enferma, el hijo que va a salir posiblemente tenga muchas papeletas para ser enfermo o para tener heredabilidad en esa enfermedad. Por lo tanto, buscaba de alguna forma hacer algo bueno por la raza, pero sobre todo buscaba algo interesantísimo que era cómo hacer personas sanas, personas buenas. Para eso construye las escuelas, utiliza una pedagogía de la escuela natural en un ámbito abierto,
con gimnasio, con educación física, con el campo y la naturaleza cerca para poder aprender de la experiencia directa, y por lo tanto era un avanzado en la pedagogía del momento. Pero es que también habla de cosas interesantísimas respecto a la crianza maternal y a la importancia de los primeros años de la educación. Y cuando habla de la crianza maternal, él cuenta en sus obras algo interesantísimo. Dice, esos 3 primeros años de vida son importantísimos porque son importantísimos y son fundamentales que esté presente la crianza materna, porque es donde se fundamenta el apego. Y resulta que es que el apego es lo que nos hace que luego de adultos tengamos una personalidad más o menos sana. Y él, que si leéis el libro, nos cuenta muy bien Javier, él pierde a su madre a los 4 años, fijaros, y él, en algún momento de su obra, dice, pues fíjate, sí, perdí a mi madre a los 4 años, pero algo bien hizo en esos primeros 4 años, porque yo me noto como que he sido querido, he sido amado como niño, y por lo tanto ha habido algo de apego seguro, y eso ha hecho algo bueno en mi persona. Fijaros qué interesante. ¿Bien? Y de ahí, de esos 3 primeros años en los que es fundamental la presencia de la madre, se pasa ya a la fase siguiente, cuando ya empezamos a hablar de la educación, y habla de la importancia de los primeros años de escolarización. Importantísimo. Aquí durante mucho tiempo me temo que nos hemos descuidado un poco y parece que la educación primaria la podría dar cualquiera, y seguramente lo que él nos está proponiendo es que deberían ser los profesores más preparados los que se dedicaran a enseñar en esos primeros años de vida. Fijaros qué cosas tan interesantes y tan avanzadas para su tiempo. Creo, ha hablado Javier un poco de la rebeldía, creo también un poco del estudio de la persona, que además de la figura esa de la madre, que luego es compensada por la educación que le da su hermana Carlota, que en aquel momento tenía 11 años, fijaros, lo que pasa es que los 11 años de aquella época posiblemente tenían una madurez muy superior a la que tienen igual hoy los chicos con mucha más edad. Pero hay otras influencias que han conformado también un poco la persona y la personalidad, como el primer contacto que él tiene con la escuela, con un supermaestro. Una figura de un maestro que yo creo que le marca muy bien. Javier nos habla también un poco en ese libro, porque es un maestro que llegó a editar obras. Claro, estamos hablando de un maestro de pueblo en unas épocas en las que los maestros los pagaban los ayuntamientos, mal pagados. Habéis oído el refrán por ahí lo que dice, ¿no? ¿Tiene más hambre que un maestro de escuela o algo así? Bueno, pues Madrazo tiene la suerte de encontrar un maestro ejemplar, un maestro especial, un maestro que le marca, y posiblemente él, cuando tiene que decidir a qué me voy a dedicar en la vida, estoy casi seguro que dudó entre ser maestro o ser médico. Y al final quiso ser también las dos cosas, porque fue médico y al mismo tiempo fue docente, con lo cual se llevó también muchas decepciones, porque el sistema educativo, desde luego, no apoyaba la figura del maestro especial que él igual había aprendido desde pequeño que puede existir. Después va a los escolapios, como bien ha dicho Javier, y ahí ahora que me encuentro, todo lo contrario. He tenido un primer contacto con un maestro especial, con alguien que me ha calado profundamente, y ahora me encuentro la dureza de la disciplina de los escolapios, donde él dice, son como traganiños, una cosa así. Son como tribunales de traganiños, los exámenes son memorísticos, hay una disciplina totalmente inaceptable, y él, rebelde por naturaleza, decide escaparse. Bien es cierto que luego pacta con el padre, vuelvo, pero el año que viene me sacas de este sitio porque me muero. ¿Vale? Bueno, entonces para mí esto ha sido un descubrimiento de una persona innovadora, de una persona adelantada a su tiempo, de una persona que constante, persistente, que persigue los objetivos y hasta que no los logra no para, una persona excepcional. Y mi pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para conseguir más personas de este tipo? Muchas gracias. Venía a colación también, ahora me acordaba de una anécdota que os voy a contar sobre el tema de la personalidad también, que se ve hasta en los rasgos físicos. Muchos años antes de conocer yo a Gabino y a Ana y a toda su familia, año 1980, acababa de rodar Gabino Las bicicletas son para el verano, que tenía creo que 17 años, ¿no, Ana?
Bueno, pues vivíamos entonces, mi hermano, mis hermanos, mis padres y yo vivíamos en Zaragoza y no se me olvida la escena. Mi madre cosiendo un jersey de lana con las gafas a media napia, mirando la tele y dice, salía Gabino, y dice, ay, este chico, qué majo es. Se llama Gabino, se apellida Diego y tiene cara de pasiego, harto no sea de aquí. O sea, y con el tiempo se descubrió efectivamente una anécdota que le he contado a Gabino muchas veces y se moría de risa. Y es precisamente que tenemos los pasiegos hasta una especie de genética hasta en el físico, ¿no? En fin, esto es una anécdota. Bien, el libro, antes de dar paso a Chema, el libro lo he estructurado, he hecho lo que se llama pues, un inicio, un desenlace y un final, ¿no? Una biografía un poco cronológica, más que nada para que la gente pues, no pierda el hilo con estas cuestiones del cine que se llaman los flashbacks, ¿no? Entonces, yo como no soy hombre de cine, he querido estructurarlo de la manera más sencilla posible y en fin, bueno, esos son, al final salieron pues 19 capítulos en los cuales hablamos un poco de todo. Os he comentado hasta que inaugura el sanatorio de Vega de Paz. ¿Y qué pasa con el sanatorio de Vega de Paz? Pues nada, simplemente fracasó de éxito. O sea, si se puede decir la palabra así. O sea, tuvo que cerrarlo porque la comunidad científica se dio cuenta de que qué hace un genio de la medicina en un sitio, entonces, todavía lo es hoy, ¿no? Pero entonces tan apartado de la metrópoli cántabra, ¿no? Daros cuenta que entonces apenas teníamos unas malas carreteras y claro, aquello se llenaba de gente y de 256 exactamente que llegó a operar en 2 años, es decir, un día sí, un día no, un día sí, un día no, de los 256 operados de ojos, de boca, de cáncer, en fin, de enfermedades complicadas. Estamos hablando de hace 140 años, solo fallecieron 4 personas. Entonces, como digo, la comunidad científica es cuando le crea o le aconseja venir a Santander y es cuando en el año 1896 funda el sanatorio que seguramente muchos de vosotros habéis conocido, evidentemente porque desapareció hacia principios de los 90, el famoso sanatorio Madrazo. Allí ya, claro, las operaciones en el primer año llegaron al número de 2000 operaciones, ¿no? Y entonces, pues Madrazo continúa con todo este bagaje de la sanidad. Se rodea de un buen equipo, entre los que estaba Juan Herrera Oria, hermano del que luego sería íntimo amigo de Madrazo, por cierto, también pasivo, que fue el cardenal Herrera Oria. Se rodea de Camisón, se rodea de Cabello, estaba también con el doctor Quintana. En fin, el equipo médico que formó fue asombroso, incluso después, en el año 1913, elabora un boletín de cirugía, precisamente por esa inclinación docente que tenía Madrazo, que era el sacar a la luz pública todos esos conocimientos y todos esos avances en medicina que estaban consiguiendo, lo mismo en el sanatorio de Vega de Paz que en el de Santander. Bien, entre medio, Madrazo se mete hasta escritor de ensayos. Bueno, la primera obra fue científica, de carácter científico, Lecciones de patología quirúrgica, que la edita en el año 1888, de mano de 2 de sus alumnos, y después empieza con lo que es el tema de los problemas sociales. Daros cuenta que Madrazo le coge el año 1898, que es cuando España pierde Cuba, pierde todo, en fin, todo ese imperio que había durado 400 años, pues se pierde todo, y esa decadencia de España le hace escribir un libro de ensayo que se titula El pueblo español ha muerto, entre interrogantes, ¿no? Que fue un libro muy, muy comentado y que además incluso le sirvió la excomunión de Madrazo. En aquellos tiempos, quizá uno de los mayores premios que haya conseguido dentro de lo que era la iglesia de entonces. Afortunadamente la iglesia de hoy es muy distinta, gracias a Dios. Y entonces pues se vuelca también con el general Ramiro Bruna, que fue el que dirigió toda la cuestión policial y militar cuando la famosa catástrofe que tuvo en Santander el 3 de noviembre del año
1893, la famosa explosión del barco Cabo Machichaco, ¿no? Que además está acogida como la mayor tragedia de carácter civil que ha habido en España, no en el siglo XIX, sino en toda la historia. Le sigue el accidente de avión de los Rodeos, aquel accidente desgraciado en Canarias que hubo 589 muertos. Sin embargo, en la explosión del Cabo Machichaco oficialmente fueron primeros 590, pero bueno, se calcula que después con las secuelas llegó a alrededor de 1000 personas y 2000 heridos. Madrazo en esa etapa, en ese periodo, justo antes de inaugurar el sanatorio, le nombra director del Hospital de San Rafael, ¿no? No fue fundador del Hospital de San Rafael, como erróneamente se suele decir, sino que dirigió el Hospital de San Rafael, pues imaginaros, cosiendo brazos, cosiendo piernas, cosiendo manos, sencillamente porque había que hacerlo. Hay constancia además de todos sus colegas cómo estuvo trabajando, operando 16 horas diarias. O sea que, pero bueno, gracias a él, pues muchísima gente se salvó. Como decía, que se me va el hilo, como decía, Madrazo se mete a escritor. Aparte de la novela esta, El pueblo español ha muerto, y la que escribió con el general Bruna, que fue La cuestión de la escuadra, un mismo objetivo también, hablando de la decadencia de la Marina española, ¿no? Él, aparte, después se mete escritor de obras de teatro. Claro, diréis vosotros, bueno, y este hombre tenía capacidad. Realmente las obras de teatro, yo las he leído todas hace muchos años, no es que tengan una calidad literaria demasiado buena, pero el mensaje que quería transmitir Madrazo era, a través del teatro, enseñar un poco esas cuestiones que antes nos hablaba José Francisco, o nos hablaba también Eduardo, es precisamente intentar inculcar a través del teatro esas condiciones de higiene, de que la gente no fumase, sobre todo de la higiene dentro de casa. Hoy en día nos dará risa, pero en aquellos años os podéis imaginar. Mira, abajo hay expuesto un retrete. Me acuerdo yo cuando le dije a Raúl, digo, hombre, para el tema de la educación y de lo que es la sanidad, y que tanto se volcó Madrazo, digo, tenemos de representación un retrete. Y me dice Raúl, pero ¿cómo vamos a exponer un retrete, Javier? Y digo, coño, que el retrete es muy bonito, de estilo victoriano. Y es verdad que es bonito, ¿no? Lo habéis visto, es precioso. Bueno, ese cine infantil, con ese retrete, claro, imaginaros en aquellos años, en Vega de Paso, hablamos del año 1910, los niños iban a hacerlo pues como lo hacían los padres, en la huerta, debajo del pino o en el río. Entonces, esa significación de que Madrazo dotara a todos esos niños de un retrete, que como veis es un retrete precioso y chiquitito, de niños, de duchas, de lavabos, y obligaba a los niños por las mañanas a pasar por las duchas, precisamente para inculcarles ese tema de la higiene, que a su vez era una manera de prevenir el contagio de enfermedades, es decir, la asepsia. O sea que, si os dais cuenta, Madrazo todo lo enfocaba en el tema de la higiene. Estas novelas de teatro, bueno, pues Nelis, Entre mujeres, en fin, son varias novelas, hay de Tentador, varias, ¿no? Estas novelas no fueron muy aplaudidas, entre otras cosas también estaban enfocadas, digamos, a un público un poco selecto, no por la calidad literaria, sino por el mensaje que transmitía. Y claro, en aquella época que habíamos salido de la pérdida del Imperio Español, pues la gente no tenía ganas de oír males y de oír cuestiones, querían reírse, querían obras un poco más divertidas, ¿no? Entonces, bueno, en cierta manera, entre comillas, fracasa un poco. Y eso que Benito Pérez Galdós, uno de sus grandes amigos, hablaremos también ahora de las amistades que tuvo Madrazo, uno de sus grandes amigos, hablando en plata, le salvó el culo del fracaso que tuvo en el teatro español de Madrid, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, repito, el mensaje era precisamente ese. Luego Madrazo empieza a recibir cantidad de homenajes porque ya al fin pues, consigue que se eleva a Lore, y dentro de todas estas que he dicho que iba a hablar, de las amistades de Madrazo, pues bueno, desde el propio Benito Pérez Galdós, Alcalá Zamora, Indalecio Prieto, Azaña, el general Queipo de Llano, tenía mucha amistad con él,
la condesa de Lleres, Carmen Muñoz Rocatallada, Gilberto Rodríguez, que si sabéis fue aquella pobre sexóloga, una chica brillante, un cerebro, pues como era Madrazo, ¿no? Que acabó 3 carreras con apenas 20 años, a los 6 años dominaba 8 idiomas, en fin, un portento de mujer que, como sabéis, fue asesinada por su propia madre. De hecho, se rodó una película sobre ella, que fue la de Fernando Fernández Gómez, y creo que ahora se ha rodado otra también, pero lo desconozco. Aquello causó una gran pena al doctor Madrazo, entre otras cosas, porque compartían un mismo ideal de sociedad, ¿no? Dentro de estas amistades, por supuesto, nos faltaban los cántabros, ¿no? Pues desde Adriano García Lomas, Concha Espina, ¿no? Por ejemplo, una gran amiga, que además hay una carta muy emotiva, cuando el padre de Concha Espina está enfermo, hay una carta muy emotiva en la cual le pide a Madrazo consejo, ¿no? para ese pobre moribundo, porque tiene fe en Madrazo. O sea que fijaros, Madrazo, la importancia que tenía incluso dentro de la gente, vamos a decir, no humilde, ¿no? Porque de hecho Concha Espina no venía precisamente de una familia humilde. Tuvo mucha amistad también con esa gran mujer, que fue además una de las primeras diputadas de España, que fue Matilde de la Torre. De hecho, Matilde de la Torre, que iba a visitar mucho a Vega de Pas a Madrazo, copia un poco el modelo de luego de escuela que abrió en Cabezón de la Sal, en realidad lo copia un poco del ideal de Madrazo, ¿no? De Pestalozzi, Montesinos, de Rousseau, como he contado antes. Bien, Madrazo, dentro de estos homenajes, como digo yo en el libro, en los homenajes no pueden faltar nunca los fuegos artificiales. Y le ponen una bomba en su casa, ¿no? Un producto de Caciquil, que no os voy a desvelar, está en el libro, un producto de la época Caciquil, en tiempos de la República. Afortunadamente, Madrazo conocía muy bien sus costumbres. Madrazo se acostaba siempre muy tarde. Mira, eso me parece bien. Se acostaba siempre muy tarde y, claro, conocían su vida, y le lanzan una bomba justo a los 5 minutos de que Madrazo se metió dentro de la habitación. Explotó la bomba que voló la galería, ¿no? Pero, en fin, como digo, es una historia que vais a leer. Y a raíz de eso es cuando más homenajes se le empiezan a rendir. Entre otras cosas, el homenaje del 11 de septiembre de 1932, que fue la inauguración del busto de Madrazo, que además lo hizo Francisco Rodríguez Asensio, un albañil que tenía unas dotes soberbias para lo que era la moldura de escultura, y fue realmente quien hizo aquel monumento que luego, tristemente, en agosto del año 1937, cuando entran las tropas nacionales en Vega de Pas, pues por la causa de ser republicano, hicieron añicos lo que es el monumento, aunque conservamos lo que es la tapa de los sesos. En fin, entonces Madrazo luego viene la Segunda República, viene lo que era el inicio de la Guerra Civil. Él legítimamente, pues de la otra manera también legítima, eran dos bandos enfrentados. Tristemente, como se dice siempre, una guerra civil es una guerra entre hermanos, y por su condición de republicano se le encarcela en la cárcel, ¿no? Está en la cárcel precisamente en este edificio de la Tabacalera, y allí, bueno, pues está hasta un año antes de fallecer. Tuvo también una tradición de una fotografía, que esa fotografía nunca se había hablado, pero realmente fue la puntilla que le llevó a la cárcel. Una fotografía famosa, pues fueron en un acto de legitimidad política, como era, fueron del Frente Popular con Madrazo al alto del Puerto de las Estacas, en lo que es la zona espinosiega de las Machorras, y allí en un convite retratan a los oficiales que habían traído unos cálices y una custodia religiosa, y en medio de la foto pues aparece Madrazo sosteniendo un cáliz. Y claro, os podéis imaginar que en aquellos años el peso de la Iglesia le sirvió como de burlas hacia la religión, y fue la puntilla que le llevó a Madrazo. Cuando Madrazo, además, a veces he oído hablar, no, es que Madrazo era ateo. No era ateo, Madrazo creía en Dios. Lo nombra muchas veces en sus obras, lo lleva en su pensamiento, ¿no?
y de hecho tiene cantidad de amigos curas, empezando por don Manuel Ruiz Cajigas y por don Bonifacio Angulo González, que tristemente don Bonifacio Angulo González fue asesinado en Vega de Paz, un triste asesinato que también se relata en el libro, un triste asesinato que no solamente mataron al cura, sino que mataron a la prima del cura que cuidaba de la casa y a dos sobrinas de apenas 15 y 17 años, que además de violarlas repetidamente, desde ya no solo los captores ni los que la asesinaron, sino gente del frente, tuvieron la desgracia, las pobrecillas, pues de ser enterradas aún con vida, ¿no? Respiraban cuando fueron enterradas. Un triste suceso que intentaron también en el pleito endosarse, ¿no? Culpable, cosa que estaba fuera de toda duda en la sociedad pasiega, desde luego, y en todos, ¿no? Pero bueno, fue una de las causas que luego sirvieron también un poco para complicarle la vida. Aunque Madrazo no tuvo delitos de sangre oficialmente en lo que fue la causa general que se editó contra él, no tenía delitos de sangre, hubo maliciosas voces que quisieron implicarle en esto. Y bueno, ya después, la historia ya la conocéis, ¿no? Es encarcelado hasta justamente un año antes de fallecer. ¿Qué pasó? Una vez que Madrazo sale de la cárcel, está 15 meses en el domicilio de su sobrino nieto Manuel Martínez Conde y Sánchez, por cierto, uno de los grandes urólogos que ha tenido Cantabria también, y Madrazo muere un 8 de noviembre del año 1942, y a raíz de entonces el gobierno de Franco se incauta de lo que es la finca, el sanatorio, las escuelas, y lo destina pues el sanatorio, por ejemplo, acabó de cuartel de la Guardia Civil, las escuelas acabaron como albergue de los obreros que venían a la famosa obra del ferrocarril Santander Mediterráneo, un proyecto que Madrazo había defendido siempre, de hecho también hay cantidad de referencias a ello, y la casa suya que había construido, aparte de la que nació, que es la que ha comprado el gobierno, construyó una en la finca, que es donde vivió los últimos años, pues la casa esa se destina a los ingenieros y a los presos políticos que estaban más capacitados, ¿no? de la obra del ferrocarril. Pasan los años, en la década de 1950, el sobrino nieto de Madrazo, Manuel Martínez Conde Sánchez, tío de Manuel Oria Martínez Conde, recupera la posesión de lo que es la finca, pero la familia pues cerró puertas, cerró ventanas y bueno, poco a poco se fue diluyendo en lo que es una completa ruina. Y aquí entramos ya al protagonista de las fotografías de este maravilloso libro, Chema Prieto, que Chema Prieto en el fondo es un poco como yo, nos gusta todo lo viejo, ¿no? Todas las cosas viejas. Chatarreros. Chatarreros, somos chatarreros. Mi madre lo dice, eres un chatarrero, tienes la casa llena de mierda. Bueno, pues mira, que tanto guardar mierda, mira la exposición tan bonita que hay abajo. Mis esfuerzos me han costado. Pero bueno, mi madre me sigue riñendo, que al mes que viene le caen 101 años ya. En fin. Y entonces, bueno, a lo que voy, toda esa decadencia, que yo incluso cuando entro a la finca lo veía, todavía, incluso estando decadentes, un poco como las ruinas de Grecia, las ruinas de Roma, ¿no? Te siguen llamando la atención estando deshechas. Entonces con la finca de Madrazo pasa un poco lo mismo. Y ahí es donde aparece de repente, un día del año del 2024, aparece con Raúl, y es cuando Chema Prieto empieza a retratar todas esas piezas, incluso a envejecerlas aún más. Pero en fin, de esto nos va a hablar ahora Chema Prieto. Gracias, Javier. Bueno, yo soy el responsable de las fotografías que aparecen tanto abajo en la exposición como en las que aparecen en el libro, unas 35 o 40 fotos, incluso hay más. Para este proyecto habré hecho alrededor de casi 2.000 fotografías en la Vega de Paz, todas hechas ahí en la Vega. Y bueno, yo no voy a ensaltar más la figura del doctor Madrazo, porque creo que lo han hecho mis compañeros, pero a mí lo que realmente me ha llamado la atención es el desamparo, el olvido con que se le ha tratado a su legado. Creo que ha habido mucha dejadez, ¿no?
Yo el día que llego a la Vega de Pas y entro en la casa familiar, no doy crédito a lo que veo todo abandonado, las sillas, mesas y utensilios de cirugía, pues por allí prácticamente llenos de goteras y un abandono total. Y luego a través de las ventanas se ven las ruinas de lo que eran las escuelas y del quirófano. Y yo hice fotografías en la casa y luego fui con Javier a visitar las ruinas, son lo poco que queda, son algunas, concretamente las escuelas, son zarzas, un auténtico zarzal. Entré por las ruinas y empecé a hacer fotografías, tanto en la casa como en las paredes que quedan, porque yo soy un enamorado de la grieta, del óxido, es lo que me llama la atención, del olvido, de intentar recuperar lo que se ha olvidado. Y bueno, quise que había que ensalzar un poco la figura del doctor Madrazo a través de la fotografía. Yo no soy escritor, entonces mi única manera de expresarme es la cámara de fotos. Y me gusta mucho contar historias a través de las imágenes. Y luego, ¿qué fue lo que hice? Pues bueno, creas unas pautas de trabajo para que todas las fotografías sean una línea. Y yo, bueno, pues quise fotografiar aquello que queda, que estuvo en manos del doctor Madrazo, que él vio o tocó, o que se puede sentir, que digamos estuvo en sus manos. Hago una especie de montaje, tanto de los utensilios como de las camas, y luego lo fusiono con una pared de las ruinas, dando una especie de envejecido, de patina, y así consigue, pues bueno, darle un realce fuerte a la fotografía, utilizando esta técnica de fusionar las fotografías, una de las ruinas, donde aparecen las grietas, el encofrado, el hierro, el óxido y un poco el olvido, y otra los frascos, lo poco que queda, que creo que ha habido bastante dejadez, porque lo poco que queda yo creo que es porque lo ha salvado Javier. si no quedaba ya nada. Y bueno, pues hacer esa fusión para poder contar, ensalzar la figura de Madrazo a través de aquellas cosas, aquellos objetos que él tocó y que él vio. Y bueno, pues esa es mi labor tanto en este libro que abajo en la exposición, la que he buscado es contar historias, contar un poco la vida de Madrazo a través de mis fotografías. Y eso es un poco lo que he intentado y lo que aparece en el libro. Pues muchas gracias, Chema. La verdad es que sí, no es fácil guardar tanto objeto, ¿no? Hay más, tengo bastante más material del que aparece abajo. Lo que pasa es que, claro, problema de espacio. Y bueno, todo este material, como digo, pues muchas gracias a Manuel Oria Martínez Conde, gracias a la familia Polo que nos acompaña aquí también, gracias a Pilar Berián, pintora, catedrática de dibujo, que es la autora, además de ser sobrina bisnieta de Madrazo, también es la autora del precioso dibujo que tenemos abajo, una sanguina. Y como digo, pues todas estas imágenes que ahora nos ha mostrado Chema, que las podéis ver abajo en la exposición, unas fotografías preciosas, muy educativas, muy sugerentes, que era realmente el proyecto del libro, en realidad iba a ser un libro de fotografía como casi es, aunque luego al final, claro, a mí me mandan a escribir una biografía de 25 folios y el bolígrafo es peor que la lengua, me enrollo y al final salió una biografía completa. Pero bueno, espero de todas maneras que sea de su agrado. Y como digo, pues todas estas representaciones que se hizo, daros cuenta, hemos hablado antes de Francisco Rodríguez Asensio, aquel obrero que inauguró en el año 1932 el monumento a Madrazo, pero ha habido otros autores también, como
como digo, Pilar Bellán, pero ha habido otros autores de renombre, ¿no? Como fue Victorio Macho. Victorio Macho tiene una escultura del doctor Madrazo maravillosa, o por ejemplo Pablo Arellano, el gran pintor de principios del siglo XX, tiene un retrato precioso también del doctor Madrazo, que lo tiene la familia allí en Ávila. Y luego también últimamente, pues además de las fotografías, como digo, de Chema Prieto, pues también hay a mí es un dibujo que me gusta mucho, que es del ciclo formativo del diseñador gráfico Germán Alonso, que sale lo que es la cara de Madrazo con las manos así, significando lo que era la cirugía. Y en fin, como digo, pues este hombre ya no solo que quede constancia de las representaciones gráficas o esos recuerdos, sino que este libro lo que quiere es abrir un poco los ojos, ya no solo a la sociedad cántabra, sino también a toda la sociedad española, de la figura de Madrazo, con sus cosas buenas, sus cosas malas, que no fueron malas, ¿no? Porque, como he dicho al principio, incluso los fracasos de Madrazo al final los convirtió en éxitos, ¿no? Y que sepamos comprender entre todos, con todas esas vicisitudes de una larga vida que tuvo, porque nace en 1850 con una revolución liberal ya candente, atraviesa una primera república, luego atraviesa otra segunda república, tiene periodos de monarquía, periodos de republicanismo, y sobre todo fue una persona que hoy en día, por desgracia, no pasa, fue una persona tolerante. Daros cuenta que incluso la familia real española, personificada en Alfonso XIII y Victoria Eugenia, y de su madre, la madre de Alfonso XII, la reina María Cristina, que incluso le hizo una leve intervención quirúrgica, que utilizó una máscara de obredán, ¿no?, para anestesiarla, debe ser una cosa muy leve. Y Madrazo, fijaros, siendo republicano, guarda como regio recuerdo la máscara, que la podéis ver abajo, que se ha conocido siempre en la familia como la máscara de la reina. Pero en fin, a lo que voy, fuera de anécdotas, es sobre todo a que valoremos lo que es hoy en día tan difícil, ¿no?, lo que es la tolerancia, ¿no?, el respeto de las diferentes ideologías políticas. Madrazo tuvo amistades de todo. De hecho, en la guerra civil salva de la funesta checa de Manuel Neira, esa triste checa que hubo aquí en Santander, salva a 8 paisanos pasiegos, entre ellos mi abuelo. Les salva pues de la guerra, ¿no?, sin importarle lo que era la ideología. Bien es verdad que luego estas 8 personas intentaron sacar a Madrazo de la cárcel, pero en fin, en aquellos años Madrazo, por su prestigio médico, era un buen trofeo para los vencedores de la guerra y no consiguieron liberarlo. Al final, realmente, el que saca a Madrazo es Antonio de Armijo del Campo, Antonio del Campo de Armijo, que era el padre de nuestra gran poetisa Marisa del Campo, que además es un testimonio que ella me contó ya hace años, y lo saca, como digo yo en la novela, lo saca en la biografía, lo saca por el artículo 33, lo saca de la cárcel y lo acomoda en su casa. Y hombre, pues gracias a este hombre que estuvo destinado en lo que era la visitación de lo que eran todos los penales y las cárceles, pues claro, aparte de ser capitán de complemento de infantería, pues era de la sanidad militar, y agarró a Madrazo, que además es que Antonio del Campo Armijo estaba casado con Manolita Polo Martínez Conde, que era sobrina nieta de Madrazo también, otra de las grandes escritoras de Cantabria, y pues le sacó, y gracias a él pues Madrazo pudo disfrutar de esos 15 meses de libertad, rodeado de su familia, de todos sus sobrinos nietos, incluso alguna sobrina bisnieta que ya había nacido. Y bueno, pues el resto ya todos lo podéis ver en el libro. Ya conocemos, ¿no?, una persona que fue enterrada en el cementerio de Ciriego un poco a escondidas, y que luego ya en el año 60 la familia decide trasladar sus restos al pequeño panteón que tienen en Vega de Pas, y entre los que siguen el séquito
Lo preside don Manuel Ruiz Cajigas, que era el cura de Vega de Pas entonces, gran amigo de tertulias de Madrazo en la villa, y incluso le acompaña también el que ya era obispo de Málaga, don Ángel Herrera Oria, ¿no? Al cual admiraba muchísimo a Madrazo. De hecho, cuando Madrazo muere, Herrera Oria está allí y se apresura a darle la extremaunción, ¿no? Aquel 8 de noviembre. Y en fin, muchas gracias a todos por venir. Perdona, muchas gracias a José Francisco. Un par de detalles. Dinos. Uno, bueno, es precisamente que el doctor Madrazo estuvo encarcelado donde ahora mismo estamos nosotros. Sí. Que creo que decirlo. Casualmente él estuvo aquí encarcelado en este espacio. Este edificio, sí. Y luego nos tienes que decir quién es el arquitecto que construye el monumento al doctor Madrazo en la Vega de Pas. Hombre, el monumento al doctor Madrazo, Mariano Lastra, uno de los grandes arquitectos, que además es un monumento precioso, que gracias a Dios no se destruyeron la cabeza, pero el monumento no se destruyó. Por cierto, tenemos de visita a un nieto, gracias por venir domingo, a un nieto del gran arquitecto Mariano Lastra, arquitecto también, esto de la familia Serena, ¿verdad? Para bien. Y como digo, pues bueno, ese monumento siguió en pie, durante casi 50 años estuvo silencioso, pero bueno, en el año 85, por cierto, gracias al que entonces era alcalde, Juan Ruiz Gutiérrez, se rehizo el busto y en este caso, pues la cabeza que corona ese monumento se debe al escultor murciano Diego Mirete. Como digo, muchas gracias José Francisco, muchas gracias Eduardo, muchas gracias Chema y muchas gracias Raúl, que es quien va a cerrar el acto. Ahora iremos con preguntas. Simplemente... Como habéis podido ver, es una vida apasionante la del doctor Madrazo, que no da para un libro y da para varias temporadas de una serie de televisión, porque los 92 años que vivió el doctor yo creo que les empleó bien, y no solo fue un gran cirujano, ni humanista, ni escritor, ni pedagogo. Yo creo que es lo que queremos resaltar, que después de todo eso fue todavía mejor persona, ¿no? Que es, yo creo que el valor que tiene, siempre mirando en el bien común de los demás, de los más cercanos, y siempre intentando avanzar en su desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, el libro son 218 páginas, que tiene más de 150 fotografías, que aparte de las bellas fotos de Chema, pues hemos incorporado pues, fotografías documentales de la época para explicar más cada capítulo. En el libro se cuentan cosas, como ha dicho Javier, que no se han contado hasta ahora. Algunas van a sorprender, yo creo, pero bueno, para eso hay que leerlo.